En esta ocasión hablaremos de las leyes de reforma, dentro de uno de los elementos que definen al Estado moderno, la secularización del poder político, en el que anteriormente al Estado se le veía como un ente metafísico al servicio de los designios de la divinidad, y en el Estado moderno se puede comprender al Estado como una construcción humana, pero al servicio de fines sociales. Las constituciones de 1824, 1836 y 1843 impusieron un Estado confesional. Sin embargo, para 1857, con el triunfo de los liberales, se produjo un giro secular porque se suprimió la religión de Estado. El 7 de julio de 1859, en el puerto de Veracruz, el presidente Benito Juárez expidió el paquete legislativo conocido como Leyes de Reforma, el cual como objetivo principal tenía la separación de la Iglesia y el Estado, ya que ésta había adquirido un gran poder e influía en las decisiones más importantes de la política nacional para favorecer totalmente a los conservadores. Entre las leyes de reforma encontramos la Ley Iglesias, conocida también como la Ley de Obvenciones Parroquiales, la cual fue publicada el 11 de abril de 1857. Su creador fue José María Iglesias, quien fuera ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública. En dicho ordenamiento, en la Ley Iglesias, se buscó regular el cobro de los servicios eclesiásticos ofrecidos por la Iglesia, los llamados aranceles de derechos parroquiales, los cuales permitían el cobro de bautismos, amonestaciones, casamientos y entierros. En la Ley Iglesias, en el artículo 2, se estableció que se considerarán como pobres todos los que no adquieran por su trabajo personal, ejercicio de alguna industria o cualquier título honesto, más de la cantidad diaria indispensable para la subsistencia. En el artículo 5 de esta ley se estableció que al ejecutar los cobros eclesiásticos pasando por alto la condición de los pobres, se actualizaría el supuesto para hacerse acreedor de una multa, que ascendería hasta 3 veces más a lo indebidamente cobrado. La promulgación de esta ley y la entrada en vigor de la Constitución de los liberales de 1857 afectaron considerablemente los intereses del clero y del ala política conservadora del país, lo que en buena medida precipitó el inicio de la Guerra de las Leyes de Reforma, conocida también como la Guerra de los 3 Años, a finales de 1857. Otra de las leyes es la del 12 de junio de 1859, conocida como la Ley de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos o Ley Lerdo, con un cambio importante. Los bienes ya no pasaban a manos de los rentistas, o sea, del clero. También la Ley del Matrimonio Civil del 23 de julio de 1859 es parte de las leyes de reforma, pues con ella el matrimonio religioso pierde su validez oficial y se establece el matrimonio como un contrato civil con el Estado. Otra de las leyes de reforma es la Ley Orgánica del Registro Civil del 28 de julio de 1859, en que el registro del estado civil de las personas quedaba a cargo de empleados de gobierno y no de la Iglesia. Se declararon los nacimientos y defunciones como un contrato civil con el Estado, y como complemento se expidió un decreto el 31 de julio de 1859 por el que se secularizaban todos los cementerios y camposantos de la República.
Otra de las leyes de reforma fue la de exclaustración de monjas y frailes del 11 de agosto de 1859, la cual prohibió la existencia de claustros o conventos, implicando su clausura. Otra de las leyes consideradas de reforma es la Ley sobre la Libertad de Cultos del 4 de diciembre de 1860, que permitió a cada persona practicar y elegir el culto que deseara, con plena libertad, y prohibió la realización de ceremonias fuera de la iglesia o de los templos. Posteriormente, al regresar el gobierno a la capital de la República, fueron dictados 2 decretos que redondeaban la reforma en el aspecto de la relación Iglesia-Estado. El primer decreto fue el 26 de febrero de 1861 para la salida de religiosas y religiosos que ahí vivían, que mandaba extinguir las comunidades religiosas, salvo las de las llamadas Hermanas de la Caridad. Y el segundo decreto es del 2 de febrero de 1861, por el que se secularizaban hospitales y establecimientos de beneficencia. Emanado de estas leyes se estableció el registro civil hasta 1859, con el que se inició una tradición de captación de datos vitales, el reconocimiento oficial de un nuevo ciudadano mexicano y el registro de datos oficiales de los movimientos naturales de la población, como el crecimiento, el matrimonio y la migración. El 18 de julio de 1872 muere Benito Juárez, y Lerdo, que ocupaba el cargo de presidente de la Suprema Corte, asume la presidencia de forma interina. Al tomar posesión, se comprometió a hacer cumplir las leyes de reforma y elevarlas jerárquicamente al incluirlas en la Constitución. Lo cumplió con la Ley sobre adiciones y reformas a la Constitución del 25 de septiembre de 1873. Durante su interinato promulgó una ley de amnistía a favor de quienes se levantaron contra las instituciones, pero en la que fueron excluidos generales imperialistas y con muchas restricciones para los porfiristas, lo que generó la inconformidad y posteriormente el levantamiento de estos. Sin embargo, Lerdo logró restablecer la paz y ganar fácilmente las elecciones presidenciales por una notable mayoría el 15 de noviembre de 1872. Ya como presidente constitucional, restableció el Senado, propició una decidida intervención estatal para promover el desarrollo con una clara orientación nacionalista, por lo que se negó a otorgar concesiones a los norteamericanos. Continuó la desamortización de los bienes del clero, aunque se provocaran protestas y rebeliones cristeras. Suscríbete al canal.